bien. Sí, Sí, quería le saber. escucho, profe. No, quería también saber, escucharlos, porque ya saben que yo tengo el detalle que como dicto clases usualmente por Zoom, parece que Zoom se apropia de, me dice un amigo ingeniero, jala los parlantes, ¿no? Entonces, por eso quiero escucharlos para que la clase sea más Buenos días, profesor. dinámica, ¿no? Muy bien, muchas gracias por eso. A ver, jóvenes, me parece que con ustedes, a ver, hagamos un recordatorio de lo que vimos la semana pasada. A ver, ¿para qué filósofo de la clase pasada la, digamos, la verdad era relativa al sujeto? ¿Lo recuerda? Platón. Para Platón no estoy muy seguro. A ver, tu compañero dice Platón, ¿qué dicen los otros? A ver, dice, ya no, se escucha fuerte y claro, ya, muy bien. ¿Quién dice que el hombre es la medida de todas las cosas? De las que son en cuanto que son, o sea, si ustedes en estos momentos sienten calor, para el que siente calor es verdad que hace calor, pero para quien siente frío es verdad que hace frío, ¿no? ¿Quién dijo eso? Aristóteles, segunda respuesta. Protágoras. Muy bien, escuché la voz de la verdad en Joan. Es Protágoras, no lo olviden, ¿correcto? Es Protágoras. Protágoras defendía, recuerden, el relativismo, ¿correcto? ¿Qué quiere decir eso? Que la verdad es relativa al sujeto. Primer tema importante que vimos, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuál era la crítica de Sócrates? ¿No? ¿Cuál era la crítica de Sócrates a, digamos, esta concepción relativista? Que claro, la verdad es lo que es independientemente de mi percepción. ¿Eso qué quiere decir? Recuerdo en la clase pasada, puede ser que a algunos les guste el ceviche, a otros no les guste el ceviche. Pero independientemente de eso, para quien le guste el ceviche y para quien no le guste el ceviche, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Esa es una verdad. O sea, lo que le dijo Sócrates a Protágoras es que no todo es relativo al sujeto, ¿correcto? El método de los sofistas era la retórica. ¿Quién me recuerda cuál era el método de Sócrates, jóvenes? La mayéutica. ¿Mm? Bien, en efecto, la mayéutica, el arte de hacer alumbrar ideas. Para la mayéutica, primero tenías que reconocer tu ignorancia, ¿no? Decir que no sabes, y luego ibas a arribar al al conocimiento. ¿Correcto? Muy bien. ¿Quién escribió la alegoría de la caverna? ¿Quién Platón. narra? Platón. Muy bien. Platón. ¿No? Platón, y en la alegoría de la caverna, Platón nos dice que hay dos mundos. ¿Cuál es la esencia de todos los celulares que vemos en el mundo sensible? ¿Cuál es la esencia de todos los caballos? ¿Cuál es la esencia de todas las camionetas? De La idea de todo... caballo. Perdón, no te escuché, Juan Pablo. La esencia de todos los caballos sería la idea de caballo. Muy bien. ¿Y dónde está la idea de caballo? O la idea de celular. ¿En el celular En el, o en el mundo de las ideas. en el Con mundo Platón. de las ideas? ¿Correcto? Muy bien. Existen dos mundos. La esencia de las cosas son las ideas. Nuestra alma es inmortal. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir que nuestra alma es inmortal? Que preexiste al cuerpo. El cuerpo ya estuvo en el mundo de las ideas. Lo que pasa es que su cuerpo cae, todo ese golpe olvida. De modo tal que cuando ustedes ven caballo 1, caballo 2, caballo, perdón, 3, recuerdan la idea de caballo. ¿Quién dice que el conocimiento es reminiscencia? También Platón. ¿Correcto? También. Muy bien. Y para Platón el alma tenía tres partes.
racional, irascible, concupiscible. ¿Qué parte del alma debe gobernar para ser buenas personas? ¿En dónde está el alma, profe? Lo que pasa es que el alma tiene tres partes. ¿Qué parte Racional. es el alma? La racional. ¿No? El alma racional. ¿Cuál es la crítica de Aristóteles a Platón? Lo que no entendía Aristóteles es cómo lo que es la esencia del celular, la idea del celular, no está en el celular, está en otro mundo. Y Aristóteles dice, no, si la esencia del celular es la idea del celular, entonces debe estar en el mismo celular. La sustancia es un compuesto de materia y forma. ¿Cómo se llama eso? Teoría ilemórfica. ¿No? Otra cuestión de Aristóteles es que para Aristóteles, para Platón, el alma puede conocer sin los sentidos. En cambio, para Platón, nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. ¿Qué quiere decir, estimados jóvenes, eso? Que yo necesito ver caballos para abstraer con un proceso de inducción la idea de caballo. Y para Aristóteles, el alma tenía tres funciones: función vegetativa, comer, reproducción; función sensitiva, sentir, la de los animales, y moverse; y la función intelectiva, tener la razón, la facultad humana. ¿Ah? ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estimados jóvenes, 20 clases separadas, vamos a leer la lectura. Ya quiero entrenarlos en comprender textos filosóficos, porque vienen en el examen. Mira la parte de la lectura. Uy, nos olvidamos de Aristóteles, las cuatro causas, lo más importante. Recuerden que para Aristóteles las cosas tienen cuatro causas: causa material, causa eficiente y causa final. ¿No? Causa material, causa eficiente y causa material. ¿De qué está hecho? Un edificio está hecho de ladrillo. Causa formal, la idea de edificio. Causa eficiente, quienes la realizan, y causa final, para qué sirve. Muy bien. Firman, ¿se puede ver lo que estoy proyectando, jóvenes? Sí se ve, profesor. Gracias. Dice así. Aristóteles es con Platón la figura más grande de la filosofía griega. Ha sido el descubridor de un hondo estrato de las cuestiones metafísicas, el forjador de muchos de los más importantes conceptos que el intelecto humano maneja desde hace largos siglos para pensar el ser de las cosas. Ha sido el creador de la lógica como disciplina que se mantiene casi en los límites que él mismo le dio, o sea, no ha mejorado. Dentro de los abundantes tópicos de su filosofía, es el de su metafísica, el de los más saltantes. Aquí plantea la cuestión del saber por excelencia, que es justamente lo que él llamó filosofía primera. La primera frase de la metafísica dice: todos los hombres tienden por naturaleza al saber. Y luego añade que es señal de ello el gusto que tenemos por las sensaciones y sobre todo por la vista y todo aprendizaje captado por la misma. Tal vez con esto entendemos por qué criticó aquello que va más allá de la vista, como el mundo de las ideas de Platón. Recuerden que para Aristóteles hay un mundo, para Platón dos. Aristóteles, para no ser menos que Platón, que fundó una academia, creó un liceo, y en los ratos que éste le dejaba libre, escribió diversos papiros que hoy tenemos como libros.
En uno de ellos aconsejó hablar lentamente, con voz doctoral y con un tono irónico cuando se dirija a los seres inferiores. Ese es un problema de la filosofía, jóvenes, ¿no? Que a veces la filosofía ve a las personas, o sea, ve como que una jerarquía. Está desde Platón también. Los que conocen la verdad y los que están encadenados. Aristóteles decía que cuando uno va a enseñar a seres que no están tan cultivados en la filosofía, hablemos lentamente, voz doctoral y con tono irónico, ¿no? Muy bien. Cuando se dirija a seres inferiores. ¿Quiénes son los seres inferiores? Las mujeres. Aristóteles decía que las mujeres eran seres incompletos. Le pregunto a las chicas de este salón, ¿qué le falta a una mujer para ser un ser completo, según Aristóteles? Bueno, decía varones incompletos. ¿Qué le falta a una mujer para ser un varón completo? No es nada físico. La razón. Para Aristóteles, las mujeres no tenían la capacidad de la razón. Los esclavos tampoco, y los demócratas tampoco. Ni Platón ni Aristóteles creían en la democracia. Aristóteles no creía en la igualdad ni en la democracia. Para él había gente superior a otros. Decía que unos hombres nacieron para mandar y otros para ser mandados. Del texto anterior podemos colegir que Platón y Aristóteles tienen en común La letra A, profesor. la opinión de que existen seres inferiores. Dirigía a los seres inferiores, entre los cuales incluyó como su maestro Platón. ¿Es la A? Sí, sí es la clave A, ¿no? Y acá lo. Ahora, yo no estoy tan seguro de esto que está diciendo, o sea, ya, la clave es la A, eso es cierto. Pero yo no estoy tan seguro que Platón creía que las mujeres eran inferiores, porque Platón dice en la República que el filósofo gobernante puede ser una mujer. El gobernante puede, no tiene por qué ser un hombre. Y en el caso de los esclavos, Platón decía que el conocimiento estaba en el alma. Y para mostrar eso, Sócrates en el Menón le hace resolver un ejercicio de matemática a un esclavo. Así que yo no comparto personalmente la lectura de Julián María, ¿no? Platón es mucho más progresista. Aristóteles era más tradicional. Por ejemplo, Platón creía que los esclavos no eran por naturaleza. Los esclavos eran quienes perdían en una batalla. O sea, si los persas le hubieran ganado a los griegos hubieran sido esclavos. ¿Correcto? Así que no estoy muy seguro de eso, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pues ya leímos esto, así que ahora sí nos dirigimos a la clase del día de hoy. PPT. Me informan si ven el PPT, jóvenes. Sí se puede ver, profesor. Muchas gracias. Este clima, ¿no? Por momentos uno siente calor. Y ahora que, digamos, me he cambiado de camisa, porque en la primera clase que di, ¿no? Tenía frío. Ahora que me he cambiado de camisa, digamos, ¿no? Pues tenía calor. Ahora que me he puesto una camisa de manga corta, siento frío. De bien jóvenes, porque dando gripe. Muy bien, quiero, a ver, quiero tomar primero la evidencia del caso. No puedo olvidar, así que mejor. Pre-San Marcos, capturas de pantalla, 2, es bien. Entonces, ahora sí,
A ver, no. Ya. Compartir. Otra vez. Ana. Muy bien. ¿Se puede ver, jóvenes, lo que estoy compartiendo? Sí, profesor. Muy bien. A ver. Filosofía moderna. A ver, jóvenes. Quiero comenzar comentándoles lo siguiente. ¿Ya? A ver. Muy bien. Alguien podría pensar, de manera errónea, diría yo, que claro, como en la clase pasada vimos a Aristóteles, hoy día vamos a ver a Descartes, alguien podría decir, ¿no? Bueno, después de Aristóteles, el siguiente filósofo es Descartes, pero eso es un error. Entre Aristóteles y Descartes hay 1900 años más o menos. Siglo III antes de Cristo, siglo XVII, 19 siglos. Lo que pasa es que hay más etapas de la filosofía moderna, de la filosofía antigua, las escuelas helenístico-romanas. La filosofía antigua va hasta el siglo V después de Cristo. Luego tenemos 1000 años de filosofía medieval, o sea, entre Aristóteles y Descartes está toda la filosofía medieval. Para entender qué es la filosofía moderna, deben tener algunas nociones de qué es la filosofía medieval. Por eso se les pone acá que en antecedente, la filosofía medieval, que consideraba que Dios era el centro del universo. Y por eso, para comprender a Dios, es fundamental la fe. Y por eso se dice, estimados jóvenes, que en la filosofía medieval la razón se supedita a la fe. O sea, el filósofo medieval va a querer con su razón, ¿correcto? Con su razón, llegar a las mismas conclusiones que están escritas en la Biblia. Que Dios es un trino, que Dios creó el mundo, que María es inmaculada, que Jesús es hijo de Dios. Se trataba de demostrar racionalmente los dogmas que estaban en la Biblia. Por eso se dice que la filosofía se vuelve sierva de la teología. ¿No? Muy bien. En cambio, en la filosofía moderna, si se dan cuenta, dice independencia de la filosofía frente a la religión. O sea, eso supone que la filosofía dependía de la religión. Claro, no podía contradecirla. En cambio, una de las características propias de la filosofía moderna es que el filósofo no tiene por qué necesariamente llegar a las mismas conclusiones que están en la Biblia. Ya se separa. La religión y la fe es una cosa, y la filosofía no tiene por qué someterse a la religión. O sea, si un filósofo concluye algo distinto a lo que le dice la fe, porque defienda lo que dice su razón. Si en la filosofía medieval el objeto de estudio era Dios, en la filosofía moderna es la naturaleza y el hombre. El hombre se pone de moda, por eso no sé si ustedes han visto este famoso boceto de Leonardo, el hombre de Vitruvio, con las medidas perfectas. Ya comienza a ser el hombre, el centro. Muy bien. Y de los tantos temas que existen, vamos a ver, estimados jóvenes, el del conocimiento. No es el único, ojo, no es el único, pero, a ver, tengo un sujeto que el día de hoy fue a un mercado y vio una manzana, ¿correcto? Y ahora recuerda la manzana en su mente. Pregunta, para que recuerde esa manzana, ¿en qué facultad fundamentalmente se basa? ¿En la razón o en la experiencia? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Recuerdan el local de la Pre de San Marcos? ¿Por qué lo recuerdan? ¿Por su razón o por su experiencia? Experiencia. Por la experiencia. Muy bien, experiencia. He escuchado 2 veces la palabra experiencia. Entonces, sus compañeras que dijeron experiencia, estimados jóvenes,
¿no? Sus compañeras que dijeron experiencia son empiristas, ¿correcto? Los empiristas dicen que la fuente del conocimiento es la experiencia. Los racionalistas más bien dicen, su mismo nombre lo dice, que es la razón. Porque vamos, el proceso de recordar no es un proceso de experiencia, es un proceso racional. Unos creen que es la razón lo fundamental. ¿Alguien sabe qué responde el criticismo de Kant? Racionalismo dicen razón. Empirismo, La razón y la experiencia. muy bien, estimada Alison. Lo que dice el criticismo de Kant es que son ambas, tanto razón como experiencia. Entonces, lo que vamos a ver ahora, estimados jóvenes, es el racionalismo de René Descartes. Muy bien. Lo primero que deben saber de René Descartes es que René Descartes es padre de la filosofía moderna. A ver, les pregunto, ¿por qué creen que Descartes es padre de la filosofía moderna? Porque ya saben, ¿ah? A ustedes no les van a hacer preguntas memorísticas. ¿Quién es el padre de la filosofía moderna? Descartes, no. Ustedes les van a preguntar, ¿cuáles de las siguientes alternativas es un argumento por el cual Descartes es padre de la filosofía moderna? La duda metódica. Ya, tiene que ver con la duda metódica. Utilizó la matemática para fundamentar sus ideas. Ya, utilizó las matemáticas. ¿Qué más? No recuerdo exactamente la palabra, pero si no me equivoco, era porque había cuestionado todo lo que había propuesto Aristóteles. Ya, muy bien, Malú. ¿Eh? ¿Alguna otra respuesta? Vamos, jóvenes, esta clase, para que sea también más entretenida para mí, ¿no? Yo necesito escucharlos, conversarlos, leerlos, ¿no? Porque si no, imagínense, ¿no? Es como que un soliloquio, ¿no? Pues, a ver, ¿qué dicen? Eran pensamientos antiguos, no solo de la cultura griega, ¿ya? ¿Qué más? Ya, hemos escuchado algunas razones. A ver. La respuesta más cercana es la que dio su compañera Malú. A ver, Descartes es considerado padre de la filosofía moderna, ¿correcto? Descartes es considerado padre de la filosofía moderna, porque claro, a ver, en la época medieval imperaba el principio de autoridad. ¿Qué es el principio de autoridad? Algo es cierto porque lo defiende una autoridad. O sea, si la Biblia dice que María es inmaculada, que Jesús es el Hijo de Dios, muy bien. Si la Biblia dice que es, ¿no?, abominación que dos varones se amen, pues eso es verdad. Si el Papa dice que dos personas del mismo sexo, pues es verdad. Y claro, la autoridad de la Iglesia, la Biblia, el Papa, pero había una autoridad, como dijo su compañera, una autoridad intelectual, Aristóteles, ¿correcto? ¿No? Aristóteles. Hay un cuadro muy famoso, estimada Malú, ¿no?, donde Descartes está pisando un libro de Aristóteles, o sea, está sentado, ¿no?, está escribiendo, y está pisando un libro abajo, ¿no? No de manera desdeñosa, o sea, está sentado, está pisando, y en el libro dice Aristóteles. Claro, entonces, Descartes se rebeló frente a esto. Descartes dijo algo más o menos como, algo no es verdad porque lo digo, no Aristóteles. Algo es verdad por los argumentos que da. Así que a mí no me importa lo que dijo Aristóteles, a mí me importa si lo que dijo es o no cierto. Entonces, por favor, esto lo escriben, ¿no? Porque es importante. Para Descartes, estimados jóvenes, o Descartes es considerado el padre de la filosofía moderna porque cuestiona el criterio de autoridad, porque duda, como dijo también su compañera, porque duda de las ideas de tradición. O sea, para Descartes no es que, no, es que esto es verdad porque la tradición lo dice. Por ejemplo, tradicionalmente las mujeres han sido inferiores a los hombres. Entonces Descartes dice, no hay que dudar de eso, hay que dudar, porque se revela. Esa es la primera razón.
Pero hay otra razón que ha venido, casi me falla la memoria, no sé si en un examen o en un simulacro de examen de admisión, donde la clave era que Descartes es el padre de la filosofía moderna porque pone al sujeto en el centro. Yo pienso, yo existo. El sujeto es el criterio de certeza. Por eso Hegel, en la fenomenología del espíritu, dice que Descartes es un héroe del pensamiento, porque en ese contexto donde todos repetían, Descartes se atrevió a pensar, a buscar certezas. ¿Y quién es el que define que algo sea o no una certeza? El sujeto. Por eso se dice que Descartes también inaugura el subjetivismo. Yo pienso, yo existo. Ahí tienen las dos razones por las cuales Descartes es considerado padre de la filosofía moderna. Y claro, lo que dijo su compañero sobre la matemática es cierto, pero eso lleva a Descartes un poco más a la ciencia. La ciencia moderna se comienza a matematizar. Y Descartes era un gran matemático y crea la famosa, digamos, geometría analítica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, estimados jóvenes, creo que ustedes se deberán estar diciendo, ¿por qué el profesor se mueve tanto? Quizás, ¿no? O sea, para sus adentros, ¿no? Para sus adentros, ¿no? Muy bien, jóvenes. A ver. Claro, jóvenes. A ver. Antes de la pandemia, trabajaba parado y luego leía. No tenía ningún problema. Pero en la pandemia, daba clases sentado. Corregí exámenes. Leía sentado y así que por eso ahora trato como que de alternarlo, jóvenes. Pido las disculpas correspondientes. Descartes quería fundamentar el conocimiento, ¿correcto? Quería encontrar conocimientos. Descartes narra en el discurso del método su decepción. Descartes va a la universidad y Descartes dice que sale con más preguntas de la universidad, o sea, más que con respuestas, sale con más preguntas. Y se da cuenta, Descartes, que muchos, digamos, conocimientos en realidad son endebles, no se fundamentan bien. Y Descartes pone de ejemplo la historia, la filosofía, ¿no? Un filósofo dice algo, el otro otra cosa. Entonces, Descartes se da cuenta que el fundamento lo tenía que encontrar en la matemática, porque la matemática es un conocimiento más certero. O sea, en Descartes quiere buscar conocimientos. Para él el conocimiento es una idea clara y distinta. ¿Qué es una idea clara y distinta? Es una idea indudable. ¿Y qué es una idea indudable? Una idea de la cual yo puedo tener certeza. ¿La ciencia también? ¿Perdón? ¿La ciencia también? Lo que pasa es que ¿O si es usted con igual? ciencia, claro, si usted con ciencia se está refiriendo a las ciencias empíricas como la química, la biología, lo que pasa es que esas ciencias obtienen, digamos, sus datos a través de los sentidos. Y como vamos a ver en un momento, Descartes duda de los sentidos. Para Descartes, el modelo de saber son las matemáticas. En cambio, estimada Alison, para los empiristas el modelo de ciencia son las ciencias empíricas, porque se basan en los sentidos. O sea, lo que usted ha dicho para Descartes no es así. Para Descartes un mejor modelo de saber es la matemática, porque es indudable. Porque a veces cuando hacemos hipótesis en las ciencias empíricas nos equivocamos. ¿Correcto? ¿No? Muy bien. Entonces, Descartes dice en las meditaciones metafísicas que si uno quiere llegar a una verdad, o sea, a conocimiento claro y distinto, cuanto menos una vez en la vida debe dudar de todo. Debe dudar de todo. Vamos a seguirle la pauta de Descartes y vamos a dudar. Por ejemplo, nuestros sentidos nos transmiten conocimiento del mundo, pero nuestros sentidos nos engañan. Si yo salgo a mi azotea y veo el sol de mediodía es pequeño.
Si a las 6 de la tarde voy a Barranco y veo al sol morir, estimados jóvenes, ese sol es más grande. Entonces mis sentidos me engañan porque a las 12 del día me presentan el sol de un tamaño y a las 6 de la tarde de otro tamaño. ¿Ustedes están de acuerdo con que los sentidos nos engañan, jóvenes? A veces sí, profe. A veces sí, es cierto. A veces sí. Entonces Descartes dice, vamos a dudar de nuestros sentidos. Un ejemplo, profesor, ¿Perdón, Alison? sobre la parte que los sentidos nos hacen dudar. Claro, ¿qué opina usted? ¿Está de Un acuerdo con ejemplo, Descartes? quisiera saber. Ya quisiera saber qué exactamente, estimada Alison. O sea, ¿en qué momento los sentidos nos hacen dudar? Ya, Quisiera perfecto. saber un ejemplo de eso. Por ejemplo, Alison, si usted ve a las 12 del día el sol, es de un tamaño, ¿correcto? Y si va a las 6 de la tarde a una playa, el sol es más grande. ¿Es que el sol crece y decrece durante el día, Alison? ¿O es más bien que el sol es el mismo y tus sentidos lo perciben de diferente magnitud? ¿Cuál es la opción sensata para Descartes? Nuestros sentidos. Muchas veces, incluso no sé si le ha pasado a Alison, que usted ve a alguien y de espalda aparece esa persona y le pasa la voz y se da cuenta que no es esa persona. O por ejemplo, el caso que en el colegio ponen agua, que le echemos agua y ponen una cuchara. La cuchara está partida, pero la sacas y es una cuchara íntegra. O por ejemplo, Alison, cuando hace mucho calor en la avenida Bancay, si yo estoy en un extremo y usted está en el otro extremo y hace mucho calor, el suelo libera como un humo, ¿correcto? Entonces, si yo la veo a usted, yo la voy a ver así, como que si se estuviera moviendo. Pero eso es por el humo. O sea, en realidad usted está apagada, no es que está, ¿no? Digamos, haciendo este movimiento. Pero si yo veo que usted va a estar moviéndose. Esas son ilusiones ópticas, ¿no? Los sentidos nos engañan. Claro, yo entiendo su pregunta, porque en realidad lo que se dice ahora es que los sentidos no nos engañan. Nos engaña la interpretación que hacemos de los sentidos. Pero Descartes creían que sí. Y ahora les pregunto, jóvenes, si una persona les engaña, o las engaña, los engaña, ¿ustedes confiarían plenamente en esa persona? No, no. Así es. Entonces, si los sentidos que alguna vez nos han engañado, ¿confiaríamos plenamente en ellos? No. Por eso Descartes dice que la razón es la fuente del conocimiento y no los sentidos. ¿Correcto? Por eso es racional. Número uno. Punto número 2. Muchas veces yo he soñado que estaba dando una clase de filosofía. Entonces, ahora en estos momentos, yo siento que estoy dando una clase de filosofía. La pregunta es, ¿quién me asegura a mí que en realidad yo estoy dando una clase de filosofía? Quizás estoy en mi cama, dormido, y estoy soñando que doy una clase de filosofía. O sea, ¿cómo distinguir el sueño de la realidad? Se pregunta eso. Cuando tenía su edad, recuerdo cuando estaba cerca el examen de admisión, yo ya había dado el simulacro del examen de admisión y había sacado un buen puntaje, entonces ya intuía que iba a ingresar. Y en ese lapso entre simulacro y examen de admisión, soñé que había ingresado a San Marcos. Aún estaba en la academia. Y recuerdo que estaba soñando y mi mamá me despertó y me dijo, hijo, ya tienes que ir a estudiar. ¿Ven? Ese día que yo estaba en la academia me pregunté, ¿y a mí quién me asegura que en estos momentos estoy viviendo? Quizás estoy soñando que estoy en la academia. ¿Correcto? Entonces Descartes duda de la existencia del mundo externo. O sea, Descartes también duda de que estemos viviendo en un mundo real. Quizás estamos dormidos y soñando. Descartes también duda de Dios.
duda de todo, ¿no? Por eso la duda metódica, pues acá consiste en no aceptar como verdadero nada evidente. Y lo que me dicen mis sentidos no es evidente, que el mundo existe tampoco es evidente, porque a veces sueño, que Dios exista tampoco es evidente. Entonces, en algún momento, jóvenes, yo voy a dudar de mi propia existencia, ¿correcto? Solo estoy seguro de que dudo, dice Juan Pablo, así es, ¿no? En algún momento yo voy a dudar de mi propia existencia, de si existo o no existo. A ver, para Descartes se puede dudar de nuestra propia existencia. ¿Qué creen ustedes? Para Descartes podemos dudar de nuestra propia existencia. ¿Qué dice? Miren, estamos dudando como Descartes. Sí, como el déjà vu, eso de que sientes que ya has estado en ese lugar, pero no es así. Claro, eso también. Aunque es interesante lo que usted me dice, Alison, porque claro, el déjà vu es como que esa sensación de haber vivido ya algo, ¿no? Pero tú sabes que es la primera vez. Por ejemplo, viajas a París y caminas por sus calles, ¿no? Entonces tú dices, pero yo siento que ya he estado acá, ¿correcto? ¿No? Entonces, claro, lo que dicen los budistas, por ejemplo, Alison, es que usted está recordando su vida pasada, por eso. Pues claro, depende de la, digamos, ¿no? Cuestión, ¿no? Cada vez que hago una acción o realizo algo. Sí, a mí no me ocurre a menudo, pero sí me ha ocurrido alguna vez. Que he estado en una escena y he sentido que esto ya lo he pasado con esta persona, ¿no? Entonces, digamos, también es algo que se podría explicar, pero depende de la corriente filosófica. Entonces, muy bien. Para Descartes se puede dudar, sí. A ver, vamos a intentar dudar de que existimos. Si dudo, estoy pensando. Y el pensamiento debe darse en alguien. O sea, alguien debe estar pensando. Entonces, si yo dudo, estoy pensando. Y si pienso como alguien debe estar pensando, soy yo el que estoy pensando. Por lo tanto, sé con certeza, con claridad, con distinción, que cuando yo pienso, por lo tanto, estoy existiendo. Esta es la primera verdad a la que arriba el gran René Descartes. En latín lo dijo él, cogito ergo sum. Esa es la primera certeza. O sea, si les preguntan en un examen de admisión, aunque sería una pregunta memorística, ¿no? O sea, eh, digamos, sería una pregunta memorística porque, claro, digamos, ¿a qué certeza llegó Descartes después de aplicar? Pienso, luego existo. Ahora, ¿qué significa el pienso, luego existo? A ver, esto ya viene en un examen de admisión. ¿Eso significa que el pensamiento crea la existencia? Pienso, luego existo. Pienso primero, luego existo. O sea que cuando no pienso, no existo. No, pues, claro que cuando duermo yo existo, pero no lo sé con certeza. Sé con certeza que existo cuando pienso, porque el pensamiento debe hacerlo alguien, y lo hago yo. O sea, la frase de Descartes no quiere decir que primero pienso y luego existo. Quiere decir que yo sé con certeza, con claridad y con distinción, con evidencia, que existo cuando pienso. ¿Estamos? Profesor, Dígame. creí que eso se refería a porque dudas, tiene la certeza, no tanto porque piensa, sino porque duda. O no lo sé. Claro, ¿Es es así? que dudar, es cierto, es que dudar es una manifestación del pensar. ¿Correcto? Es cierto lo que se dice. Yo dudo, pero si dudo, estoy pensando. Y si pienso es porque existo. Lo mismo, entonces cambiémosle de nombre. Si dudo, alguien debe estar dudando, ¿cierto? Ese alguien soy yo. Por lo tanto, sé con certeza que cuando dudo, estoy pensando y cuando pienso, estoy existiendo. Es lo mismo, es una cadena, Ok. ¿correcto? ¿No? Eso dice Descartes. Profesor, y una última cosa. Dígame.
Descartes, no entendí bien esta parte. No dudaba acerca de las matemáticas, o sea, pensaba que eran exactas, que podían como definir todo. Sí llega a dudar en las meditaciones metafísicas. Por ejemplo, cuando yo enseño las meditaciones metafísicas en la universidad, ya cuando leemos las dos primeras meditaciones metafísicas, recuerdo mi PPT casi de memoria, porque yo lo he hecho, ¿no? Es una duda gradual. Descartes primero duda de los sentidos, porque claro, los sentidos a veces nos engañan, sí, por las ilusiones. Y luego Descartes dice, pero yo también puedo dudar de que existe este cuarto, porque yo puedo soñar, puede ser que ya me haya mudado, pero me acuerdo este lugar porque día solo podía leer mi mejor etapa, mi etapa dorada intelectualmente. Escribí mis dos tesis, publiqué artículos, leí mucho, ¿no? ¿Correcto? Entonces puede ser que estoy soñando, entonces puedo dudar de que esto existe, o sea, puedo dudar de que esto existe, porque en mi sueño hay personas, y esas personas no son reales, son producto de mi mente. Pero Descartes dice, estimado Juan Pablo, pero así yo esté dormido o esté despierto, 2 más 2 es 4. Eso es cierto. Así esté dormido o esté despierto, 2 más 2 es 4. Entonces, ¿qué hace, estimado Juan Pablo, Descartes? Inventa un recurso retórico, el genio maligno. El genio maligno es un dios que no es Dios, el dios judío cristiano, es un dios malo, un dios engañador, que aplica toda su industria en engañarme y me engaña para hacerme creer que 2 más 2 es 4, pero en realidad no lo es. Por eso cuando usted ya en la universidad lea las meditaciones metafísicas, va a ver que Descartes concluye las meditaciones metafísicas diciendo, por lo tanto, después de aplicar la duda, no hay nada cierto, nada, ni las matemáticas, ¿correcto? Pero luego, en la segunda meditación metafísica, Descartes llega, pero a ver, he dudado de todo, pero no he dudado de mi existencia, dice Descartes. Entonces, si yo, digamos, dudo, estoy pensando, y si estoy pensando, estoy existiendo. Primera verdad. Segunda verdad a la que llega Descartes, que Dios existe. Vamos a verlo en un momento con las ideas innatas. Y la tercera verdad son las matemáticas. Descartes intenta dudar, pero se da cuenta que no puede. ¿No? Pero sí, es cierto lo que usted dice. Para Descartes en las meditaciones duda de las matemáticas, pero luego se da cuenta de que no puede dudar de todo. ¿Correcto? Profesor, ¿y qué pasaría? Bueno, no sé si le pasó a Descartes o en su tiempo había eso, sobre algunas paradojas acerca de la matemática. Claro. Lo que pasa es que las paradojas son razonamientos problemáticos. Claro. Por ejemplo, esa de... Creo que Descartes tiene Proporción una paradoja. áurea, Claro, cero sobre Descartes, cero. sí, claro, Descartes tiene una paradoja. Yo recuerdo ahora que eso es lo bueno de tener amigos de otras carreras, leen otras cosas, ¿no? Yo tengo un amigo que es historiador del arte, ¿no? Y es muy dedicado, ¿no? O sea, investiga, publica, y él me habló de una paradoja de Descartes que él ha encontrado en un libro de Descartes que reconozco mi ignorancia, no he leído. Descartes tiene un estudio sobre la luz y parece que también detecta una paradoja, ¿no? Yo soy sincero, jóvenes, yo de Descartes he leído las reglas para la dirección del espíritu, el discurso del método, las meditaciones metafísicas, los principios de la filosofía y las pasiones del alma. Esas 5 obras. Pero Descartes tiene muchas más obras. Descartes tiene obra matemática. En esta colección de Gredos hay obras de Descartes que yo nunca he leído, ¿no? Me acuerdo cuando me la compré, hay Descartes 1, por ejemplo, Tratado del Hombre. Yo no he leído esa obra, ¿no? Pues en este libro que está saliendo en los puestos de periódico, Tratado del Hombre, ¿no? Yo nunca leí. Entonces, sí, creo que sí, Descartes también detecta algunas de la propuesta. Ahora, no recuerdo muy bien. Mi amigo me contó pensando que yo le podía dar luces y yo le dije que no conocía eso de, de Descartes, ¿no? Claro, Claro, digamos, pero pero de, teniendo en cuenta esto, ¿seguiría afirmando o aseverando sobre su tercera certeza acerca de las matemáticas que describen o... claro, claro, lo que pasa es que Descartes, como está en los albores de la modernidad, Juan Pablo, confiaba en la razón.
Incluso, por ejemplo, la ilustración que sigue a Descartes, la ilustración dice que la razón es la luz, ¿correcto? Y que las sombras es la fe, ¿correcto? O sea, lo que le quiero decir es que los filósofos de comienzos de la modernidad confiaban mucho en la razón. Creían que a mayor grado de desarrollo de la razón, desarrollo de las ciencias y de las artes, el hombre iba a ser mejor. Nosotros ya no, pues nosotros hemos visto que la ciencia también se puede utilizar para bomba atómica. Nosotros somos ya más posmodernos. Nosotros somos más nietzscheanos ya, ¿no? Nosotros creemos que la razón puede crear monstruos, como dice Goya en ese bonito cuadro, ¿no? Las paradojas serían, ¿no? Una persona muy racional. La Revolución Francesa tampoco no todo fue, ¿no? Digamos, bonanza. ¿Qué más? Entonces, Descartes se dio cuenta de esto, pero siguió confiando en la razón. Quizás era el espíritu de su tiempo, ¿correcto? Eso es lo que le podría decir, estimado Pablo. Ok, profesor. Gracias. Ahora bien, otra cuestión fundamental de Descartes es la clasificación que hacen jóvenes. Si tienen alguna duda, por favor, así como su compañero, con la confianza del caso, que yo siento que las dudas son los que hacen las clases más interesantes, ¿no? Porque, digamos, primero que es bueno que disipen sus dudas, y segundo que, claro, lo hace más interesante porque podemos afinar y ampliar algunas cosas que no necesariamente están en los PP, en los PPTs. A ver. Clasificación de ideas: adventicias, facticias e innatas. ¿Qué es una idea por adventicia? Proviene de la experiencia sensible. A ver, jóvenes, si el día de hoy yo voy a un rancho, veo un hombre, veo un árbol, veo un caballo, veo un ave, veo un pez y veo una mujer. Muy bien. Esas ideas, mi mente no las ha creado. O sea, yo he visto el caballo, he visto el ave y ahora lo recuerdo. Fui a la granja, ¿no? Por Comas creo que hay una granja de hay, ¿no? Donde hay animalitos. Donde recuerdo a la vaca que vi, al caballo que vi, al burrito que vi, al pato que vi, a los conejitos que vi. Recuerdo todos esos animalitos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces mi mente no los crea, pues. O sea, yo lo he reflejado. ¿No? ¿No? Entonces sales a la calle y ves algo y ahora lo recuerdas. Esa es una idea ficticia. Proviene del mundo externo. Pero ¿qué pasa, jóvenes, si, a ver, si un chico de este salón sueña que es el día del examen y se levanta 8:30, vive en San Juan del Urigancho, tiene que llegar a San Marcos en 20 minutos, y de pronto él sueña que hay un caballo que tiene alas, el Pegaso. Jóvenes, ¿han visto alguna vez un Pegaso volando por los cielos de Lima? No, profe. No, gallinazo. Nunca, profe. Gallinazo sí, sí hay, pero Pegaso, o sea, un caballo con alas, no hay. Entonces, ¿qué dice Descartes? Que esas ideas son facticias, o sea, tú combinas, ¿no? A partir de la imaginación, tú combinas caballo y ave, Pegaso. Pensemos que un chico de este salón sigue enamorado de su compañera de colegio, ¿no? Y sueña el día de hoy que se está ahogando y sueña que ella lo salva, ¿correcto? Pero se da cuenta que en su sueño ella no tiene dos pies. Ella tiene una aleta, como una sirena. ¿Esa es una idea adventicia o facticia? Facticio. Facticia. Así es, facticia. Ahora pensemos que una chica de este salón esté enamorada aún de, digamos, un chico de su colegio y sueña con él, pero en su sueño este chico tiene dos cuernos. ¿Cómo se llamaba ese animal o ese ser mitológico que era la combinación de un hombre y un toro? Minotauro. 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 Pregunta: ¿en la realidad ese chico tiene dos cuernos?
¿Tus compañeros de clase tienen 2 cuernos? ¿Es una idea adventicia o facticia? Facticia. Así es, facticia, porque en la realidad no tenemos cuernos. Claro que nos puede, ¿no? Por ejemplo, el guitarrista de AC/DC, Angus Young, ¿no? A veces se pone cuernos, ¿cierto? Cuando toca. Pero se pone, pues no es que tenga cuernos, es una idea. ¿Vale? Pero para Descartes hay un tercer tipo de ideas, que son las ideas innatas. Están en nuestra mente desde que nacemos. Es decir, para Descartes, desde que naces, tú tienes conjuntos de ideas, que son las ideas innatas. Ejemplo de ideas innatas. Ahí está. Descartes dice, en tu mente tú tienes un triángulo perfecto, equilátero, 60, 60, 60. Pero en el mundo tú has visto triángulos imperfectos, acá con un huequito, digamos, huequito, y acá. No puede ser adventicia porque tú nunca has visto un triángulo perfecto. Un círculo perfecto tampoco has visto. Profesor, pero una moneda parece un círculo perfecto, pero si tú lo acercas, te das cuenta que tiene ciertas cerdas. Un radio equidistante, en sentido estricto, no tiene. No hemos visto círculos perfectos. Claro que hemos visto cosas más o menos circulares, como digamos, ¿no? La manija, un micrófono, los ojos de algunas personas. Ni siquiera la Tierra es, digamos, un círculo perfecto, ni el Sol. ¿Correcto? Entonces, estimados jóvenes, ¿cómo tienes en tu mente la idea de triángulo perfecto y círculo perfecto? Porque tú has nacido con esa idea, ¿no? Y una idea innata para Descartes también es Dios. También es Dios. Recuerden, esto es el innatismo. La mente al nacer tiene ideas innatas. Clases de sustancias. A ver, el hombre es una res extensa más res cogita. La res extensa es un cuerpo. Por ejemplo, los animales también tienen res extensa, ¿no? Le toco la barriguita, ¿no? A mi perrito, ¿no? Correcto. Lo acaricio, ¿no? Le toco la cabecita a mi gato. Tiene res extensa, pero ellos no tienen rex cogitans. Para Descartes, el hombre tiene rex cogitans. Pensamiento. ¿Correcto? El hombre es un compuesto de res extensa más rex cogitans. Res extensa, mi cuerpo, rex cogitans, el pensamiento. Ahora, para Descartes hay un tercer tipo de rex, que es la sustancia divina. Para Descartes, incluso un ateo está de acuerdo que cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser sumamente perfecto. Entonces, si Dios es un ser sumamente perfecto, estimados jóvenes, un ser sumamente perfecto, no le podría faltar nada, dice Descartes. Incluso para Descartes, un ser imperfecto como el hombre no puede crear un ser perfecto como Dios. A la imperfección no puede crear a la perfección. Entonces, el hombre no ha creado la idea de Dios en su mente. ¿Quién la ha puesto? Se pregunta Descartes. El mismo Dios. De hecho, Dios es poner su idea, o sea, la idea de Dios en nuestra mente para que nosotros lleguemos a él. Por lo tanto, como Dios ha puesto su idea en mi mente, porque es una idea innata, Dios existe. Ese es el famoso argumento ontológico que ustedes pueden encontrar en la quinta meditación metafísica, ¿no? Porque son 6 meditaciones metafísicas. Descartes dice que escribió 6 porque quería dar cuenta de así como Dios creó el mundo en 6 días, él iba a hacer 6 meditaciones. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta a propósito de Descartes? Padre de la filosofía moderna, el conocimiento es certeza, evidencia, primera certeza, pienso luego existo, clasificación de ideas. Eso es lo clave de
Descartes. ¿Correcto? Ya muy bien, jóvenes. Un pequeño descanso de 2 minutos, miren, ¿ah? Son 11 y 1, solo 2 para que se estiren un poco y continuamos ya en la clase. Muy bien, nos volvemos a conectar después de habernos estirado un rato. ¿Siguen ahí, jóvenes? Sí, por favor. Muy bien, jóvenes. Continuemos en el sendero de la filosofía. Y ahora vamos a continuar con un movimiento que cuestionó, ¿correcto? Un movimiento que cuestionó al racionalismo. A ver, John Locke hace suya una frase aristotélica. John Locke dice lo siguiente: nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos. ¿Qué quiere decir eso? Que si uno tiene una idea en la mente, esa idea ha pasado por alguno de los sentidos. ¿Correcto? A ver, les pregunto, alcen la mano. ¿Quiénes, estimados jóvenes, quiénes de los presentes recuerdan el local central de la pre? Tienen en su mente la idea del local central de la pre. Bien, por ejemplo, su compañera Alison, Montenegro, ¿no? Holgado, ¿correcto? ¿No? Claro, el local central es el que está en San Marcos. ¿Ven? Ahora le pregunto, si sus compañeras tienen la idea del local central de la pre, ¿es porque han estado ahí alguna vez? ¿Qué dice? O sea, sus compañeras podrían recordar el local de la pre si no han estado ahí, ¿no?
¿cómo recordarían entonces el final de la pre? Es como que si lo recuerdan es porque han estado ahí. Es cierto, justo estaba pensando en eso, Kevin. Claro que el mundo virtual ya nos da, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay personas que por Google Maps dicen, estoy caminando por Marruecos, no podré viajar, dicen, ¿no? Pero está como que por las calles, ¿no? Yéndose. Sí, sí, el mundo virtual no, pero usualmente tenemos ideas de lo que hemos experimentado, ¿no? Usualmente tenemos ideas de lo que hemos experimentado, ¿correcto? Las Muy bien. imágenes de Google también. ¿Perdón, Alison? Las imágenes de Internet. Cierto, cierto, ¿no? Cierto. Claro, cuando le dicen pirámides de Egipto, alguien tiene una imagen, porque pero claro, el empirismo dice que no puedes tener nada acá que no haya pasado por los sentidos. Incluso en el caso, usted ha visto las imágenes de Google, los ha visto por su sentido y por eso la recuerda, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Muy bien, joven. Entonces, así es. Muy bien, entonces, por ejemplo, jóvenes, ¿ustedes recuerdan cuando se casaron? ¿Recuerdan esa experiencia? Yo no me he casado. Y por eso no la recuerda. A ver, veo que Kevin tiene la mano alzada. Kevin, entonces usted sí se ha casado. Sí, ah, ya, creo que había quedado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿no? Entonces, digamos, jóvenes, no tienen ese recuerdo, no tienen el recuerdo de haber ingresado porque aún no tienen esa experiencia, pero su profesor de química que ingresó recuerda cuando ingresó. Recordamos lo que hemos vivenciado. En ese sentido, jóvenes, bajo esta perspectiva, ¿qué tipo de la clasificación de ideas de Descartes está cuestionando John Locke? ¿Las adventicias, facticias o innatas? Innatas. Bien, innatas. O sea, está diciendo no hay ideas innatas. Rechazó la concepción cartesiana de ideas innatas. Entonces, si le borras a tu mente los tres conjuntos de ideas, ¿cómo queda tu mente al nacer? Como un papel en blanco. En latín, una tabula rasa, una tabla sin, digamos, ¿no? inscripción. Profesor, pero yo tengo ideas. Claro que tienes ideas que has escrito en tu mente por experiencias, ¿no? Por experiencia. Por ejemplo, ya recuerdan su fiesta de promoción del colegio, recuerdan haber terminado el colegio. Por ejemplo, jóvenes, ¿recuerdan cuando Perú clasificó al Mundial? Sí, Sí, sí. profe, sí Bien, me acuerdo. claro, 2017. ¿no? Mire, yo tengo 33 años y recién en el 2018 para mí fue muy emocionante. De pequeño recuerdo que compraba mis álbumes con mi papá y siempre coleccionaba mis figuritas y nunca Perú, ¿no? Entonces, yo también decía, porque no veo mucho fútbol, bueno, qué tan importante es que clasifique, ¿no? Pero de pronto ver, digamos, el partido y ver que se cante el himno en el Mundial, ¿no? Era una sensación bonita, que ven, ya demoré un poco más que ustedes, pero ya tengo esa experiencia, porque la he vivido. Pero si me preguntabas en el 2015, ¿recuerdas que Perú alguna vez haya clasificado a un mundial? Mientras tú haces nunca, ¿correcto? Muy bien, joven, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la fuente del conocimiento? La experiencia, ¿no? La experiencia. Aunque jóvenes, la neurociencia ha cuestionado un poco esto, porque hay neurocientíficos que han logrado hacer toda una hazaña. Han introducido a la mente de un ratón recuerdos que el ratón, o sea, recuerdo de experiencias que el ratón nunca ha tenido. O sea, el ratón recuerda cosas que no ha experimentado. Eso ya se ha logrado en neurociencia. No con seres humanos, con ratones. Por ahora, ¿no? Muy bien.
Ideas simples y compuestas. A ver, a veces los chicos digamos, hacen dramas, creo, en esto, pero a ver, vayamos, o sea, ustedes necesitan un conocimiento, digamos, de la filosofía, pero no pormenorizado. ¿Cómo les recomiendo que distingan simples de compuestas? A ver, para John Locke, cuando yo veo una cosa, yo no veo la cosa, yo veo sus características. Por ejemplo, un rectángulo, color negro, liso, que pesa, eso es una característica, 480 gramos, 500 gramos. Esas son las ideas simples. Pero claro, tú luego esas ideas de ser de color negro, liso, ¿verdad? Lo pones en el celular y recuerdas la idea del celular. Entonces, ¿eso qué quiere decir? En las ideas simples, ¿no? En las ideas simples nosotros somos pasivos, recibimos las características del objeto. En cambio, en las ideas compuestas somos activos porque organizamos. Otro ejemplo, vayan a su azotea y miren digamos, en dirección de lo que llamamos sol. Ustedes van a sentir ideas simples. ¿Qué ideas simples? Color amarillo, idea, digamos, sensación de calor, ¿no? Y círculo. Cuando ustedes ponen esas ideas, entendimiento de manera activa, en lo que llamamos sol, esa es una idea compuesta. O sea, la idea compuesta, las ideas simples son características. Las ideas compuestas son el conjunto de ideas. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo que respecta a Locke. Ahora, John Locke dice algo interesante, ¿no? Criticando las ideas innatas. Para Descartes, jóvenes, las verdades matemáticas eran innatas. Entonces John Locke dice, estimados jóvenes, que eso no es sensato. Porque si las ideas matemáticas fueran innatas, un niño, antes de ir al colegio, o sea, a ver, si todos tuviéramos las ideas innatas, las verdades matemáticas, una persona de 15 años sabría que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Y esta persona lo sabe si va al colegio. Pero si no va al colegio, porque en el Perú, yendo al colegio, a veces no lo sabe, ¿no? Pero bueno, si fuera innata, ¿cómo lo sabe y no está dentro? ¿Cómo está dentro de su mente y no lo sabe? Eso es lo que se pregunta yo. ¿Por qué no lo tiene? Pues, ¿correcto? Cuestiona las ideas innatas. Pero el más radical, estimados jóvenes de los empiristas, como van a ver ustedes, es David Hume. David Hume dice que hay percepciones y clasifica las percepciones en impresiones e ideas. Se dice que las impresiones son primeras, ocurren primero. En cambio, las ideas son el recuerdo de una impresión. Recuerdo de una impresión. ¿No? A ver, jóvenes. Piensen que en estos momentos, en Miraflores, en el Parque del Amor, un chico de 16 años por primera vez le está dando un beso a una chica. En estos momentos, para él, esa es una impresión. Ahora, cuando tenga 30 años y camine por el Parque del Amor, ¿no? Quizás ya tenga una hijita pequeña de 2 añitos, ¿no? Que recuerde ese primer beso, en ese momento es una idea. Cuando recuerda. Por ejemplo, ¿recuerdan el partido en el que Perú le ganó a Nueva Zelanda? Fue, ¿no? No recuerdo a qué equipo le ganó Perú, pero sí recuerdo que el gol fue de Jefferson Farfán, ¿no? ¿Recuerdan ese partido, jóvenes, del 2017? En el Sí, profe, Estadio Nacional. sí fue con Nueva Zelanda. Fue con Nueva Zelanda. Ya, Con el que entonces, clasificamos. Los kiwis, sí. exacto. Claro, yo me acuerdo porque a mí me conmovió mucho que Jefferson Farfán lloró. Porque claro, ¿no? La emoción de meter un gol y clasificar a tu país a un mundial después de tantos años. Él llora, o sea, mete el gol y luego, o sea, ¿no?
lo conmueve la emoción. Entonces, claro, en ese momento cuando estábamos en nuestras casas o en el estadio, eso fue una impresión, ¿recuerdan? Nos emocionamos, saltamos y más. Pero ahora que lo recordamos a los años, eso es una idea, ¿no? Esa es una idea. ¿Estamos? Entonces, digamos, la idea es el recuerdo de una impresión. Pregunta, ¿qué es más intenso? ¿La idea o la impresión? O sea, ¿el recuerdo o lo vivido? La impresión. Lo vivido. La impresión. Entonces, es mentira, pues, el eslogan de esa radio que dice, recordar es volver a vivir. Recordar no es volver a vivir, jóvenes. Si yo quiero revivir mis recuerdos de mi viaje a Argentina, pues trabajo, ahorro y vuelvo a ir a Argentina. O sea, nada hago mirando mis fotos, los videos. Si sigo enamorado de mi ex, no gano nada, pues mirando nuestras fotos, ¿no? Nuestros videos cuando decíamos que nunca íbamos a acabar. Un poco enfermizo hacer eso, ¿no? Pero viendo, no, pues no. O por ejemplo, no sé, pues, si le dije, a ver, hay que hacer un video dándonos un beso para recordar, ¿no? Digamos, hasta alguna vez también. Entonces, veo el video que me está dando un beso con ella, ¿no? O sea, no, pues, o sea, si tú quieres, si la amas, harías lo posible, ¿no? Por volver a besarnos, a volver a estar con ella, volver a vivir cosas con ella, o con él en el caso. Es así, pues, ¿no? Entonces, son más intensas, más vividas. Recordar no es volver a vivir. Recordar no es volver a vivir. ¿Qué preferirían ustedes, jóvenes? ¿Recordar o volver a vivir algo? Si es bueno, claro, ¿no? Porque si es malo, obviamente no, no, profesor, ya recordando nomás, ya recordé por qué terminé con mi ex y nunca volvería, dicen, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ahí está un poco la idea de David Hume, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, esta imagen siempre me ha parecido tierna, ¿no? Una chica ve un gatito, ahí está su gatito, ¿no? Y después el gatito ya murió, ¿no? Y lo recuerda. O recuerda que, digamos, era un gatito de la calle, ¿no? Y no sé, medio coqueto ese gatito, ¿no? Me da risa su expresión. Es ese gatito de la calle. Y ella dice, no, pero mi mamá no va a querer. Y en su casa recuerda que el gatito debe estar con frío, le debe estar cayendo agua. ¿No? Profe, yo pienso que sí es así. Recordar es volver a sentir. Sí, claro que puedes sentir algunas cosas, pero la pregunta es, estimado Juan Pablo, ¿ese sentir tiene la misma intensidad que cuando lo viviste? Claro que sientes, pero ¿tiene la misma Profesor, intensidad que cuando viviste? no estoy tan seguro, pero no podría diferenciarlos. Interesante su posición, ¿no? Porque claro, o sea, interesante su posición porque en ese sentido, claro, si no lo puede diferenciar, creo que usted tiene una ventaja sobre la mayoría de personas, porque cerrando los ojos, o sea, me imagino pues que está en una situación un poco difícil, cierra los ojos y recuerde sus mejores momentos, va a volver a sentir. Eso es un poco lo que dice Epicuro, ¿no? Epicuro dice que la mente nos puede servir para eso. Claro que uno vuelve a sentir. Te comento algo muy personal, ¿no? Hace poco estuve por San Borja, te recuerdo cuando yo terminé la universidad, eh, trabajaba en el convenio en Tres Bello, San Borja, y recuerdo que terminé, fue la primera gran ruptura que tuve, ¿no? En mi vida. Mi chica de toda la universidad, ¿no? Desde la academia, ¿no? 7 años. Y caminé por un parque y recordé lo que sentía claro que sentí, fue horrible, o sea, volví a recordar esos días donde dormía poco, donde lloraba. Incluso escuché el mismo álbum de los Beatles que escuchaba en ese tiempo, ¿no? Una canción que me gustaba mucho. Y como que hasta que quise llorar, ¿no? O sea, era una sensación como usted dice, claro, ¿no? Pero de ahí abrí los ojos y dije, bueno, ya pasé ese momento, ¿no? Difícil, que todos tenemos que pasar alguna vez, como dice Dostoyevsky, ¿no? Todos nos topamos con una persona que amamos, queremos todo con esa persona, pero quizás ella no. Bueno, o sea, el desamor es una experiencia humana. Claro, es cierto en parte lo que usted dice. Claro que uno vuelve a sentir, ¿no? Recuerda que sintió y como que ese dolor, ¿no?
pero no es tan intenso pues, como ese momento. Porque ese día, por ejemplo, yo recordé eso y bueno, luego fui a mi casa, trabajo, ya tengo una hija, o sea, ya mi vida está mucho más estable y dormí tranquilo, no es que pensé, no, ya, no le stalkeé tampoco. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, ¿no? Yo creo que sí, es diferente, ¿no? Claro que lo recuerdas y lo sientes, nadie dice que no lo siente, pero no es en la misma intensidad, ¿no? ¿No? Muy bien, jóvenes. Ahora, lo que está diciendo, ¿no? David Hume es que toda idea debe tener una impresión. O sea, todos recordamos que nos rompieron el corazón porque nos rompieron el corazón, pues si no, ¿cómo recordaría yo? ¿No? ¿Correcto? No podría recordar esa experiencia. Por ejemplo, no recuerdo haber estado en Europa, porque nunca he estado. Claro que he querido, ¿no? Pero hasta ahorita no he estado en Europa. ¿Se dan cuenta? ¿No? Muy bien, ¿no? Ahora, toda idea se basa en una impresión, ¿no? Entonces, causa idea de sustancia. A ver, lo que dice Hume es que hay ideas problemáticas porque tenemos ideas de cosas de las cuales no tenemos impresiones. Ejemplo, jóvenes. Ustedes tienen la idea de Dios. ¿Cómo? Si no han tenido impresión de Dios. Eso es algo que se pregunta uno. ¿Cómo tenemos la idea de Dios si no hemos tenido impresiones de Él? Esa idea es absurda, ¿correcto? Esa idea es absurda para Hume. La idea de causa, a ver, jóvenes, ¿qué pasa si yo suelto esto? ¿Qué ocurre? Tener que caer. Muy bien, Ya, cae, suelo. ya, muy bien. Por ejemplo, Juan Pablo, Hume problematiza esto que usted ha mencionado. Lo que dice Hume es que usted ha visto reiteradas veces, suceso 1, alguien suelta un celular. Suceso 2, cae. Suceso 1, alguien suelta el celular. Suceso 2, cae. Si usted ha visto tantas veces el suceso 2 caer, que sigue el suceso 1 soltar, que suele creer por hábito y por costumbre que la siguiente vez va a ser así. Pero eso no es ni necesario, no es necesario. Y para explicar eso, vamos a contar una situación. Este ejemplo que les voy a poner, alguna vez le enseñé a un alumno que estudió filosofía luego. Me dijo, profesor, leí a David Hume y no está el ejemplo que usted dio del pollito. Es que ese ejemplo no está en Hume. Ese ejemplo lo pone Russell para explicar a Hume, Bertrand Russell. Hume pone el ejemplo de las bolas de billar, pero no me parece muy didáctico. El de Russell me parece más didáctico, más comprensible, ¿no? A ver, supongamos que el día de hoy voy a un mercado y veo un pollito. Y compro un pollito amarillito, como dice la canción, ¿no? Muy bien, se lo traigo y este que es mi ambiente de estudio, voy a digamos, acomodarlo para que el pollito esté acá. Correcto. El día de mañana, 6 de la mañana, introduzco la llave, manija, abro la puerta, pasos, el pollito va a tener miedo, le voy a dar comida y agua. El domingo, llave, manija, puerta, pasos, comida, agua. Según Pavlov, por condicionamiento, a los 15 días este pollito va a asociar la luz que entra más o menos a las 6 de la mañana, sonido en la puerta, cara, comida. No lo sé porque nunca he tenido un pollito, pero supongo que así como un perrito que te espera, el pollito también, ¿no? Ya vas a abrir y ya te va a esperar. Muy bien. Pero sucede que yo he criado este pollito para comérmelo en un rico caldo de pollo. Entonces llega el 24 de diciembre, el pollito está grande, ¿no? Digamos, después yo lo he criado con esos fines. Llave, manija, puerta, pasos, el pollito se me acerca, lo agarro del cuello y lo mato. ¿Cuál fue el problema de ese pollito, jóvenes?
Creyó que le iban a dar comida. Es decir, creía que lo que se había dado usualmente se iba a dar siempre. Eso, creía que lo que se había dado usualmente se iba a dar siempre. ¿Correcto? Entonces, cuando alguien de ustedes dice, profesor, si suelta esto, va a caer, actúa como ese pollito. Está acostumbrado. Pero eso para Hume no es necesario. Claro, esta es una crítica muy radical, porque en realidad está criticando a las leyes científicas también. El científico no verifica que todos los metales se dilatan. Constatará que 1000, pero ahí dice todos. Entonces, en realidad, las leyes científicas son producto del hábito y de la costumbre, ¿no? Pobre pollito. Es un ejemplo de Thomas Allison. Bueno, yo nunca he matado. Ejemplo. Bueno, él lo pone con el pavo, ¿no? Yo lo he puesto con el pollito. Así que ahora pasamos a Kant. Kant es un filósofo alemán, jóvenes, que pertenece al periodo de la Ilustración. Y Kant resume la Ilustración en su famosa frase sapere aude. O sea, para Kant la Ilustración es atreverte a pensar por ti mismo, usar tu razón. Se sigue, Juan Pablo, en esta confianza de la razón. Usar tu razón por ti. La filosofía de Kant, a grandes rasgos, intenta responder a 4 preguntas. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? Vamos a ver las respuestas que da Kant a la primera pregunta. ¿Qué puedo o no conocer? En su obra La crítica a la razón. Yo también pensé que el pollito era para el 25 de diciembre, dice. Aunque hay personas que crean pollitos y nunca se los comen, ¿no? ¿Cierto? O sea, digamos, conejitos más he visto, ¿no? O sea, depende un poco de la persona. Yo creo que sí debe ser bien difícil, pues, criar un pollito y que te lo comas, ¿no? Porque, no sé, pues uno establece un vínculo, ¿no? Lo mismo con un conejito, ¿no? Está bien comer conejo, pero yo no he hecho ningún contacto con ese conejo. Pero si ese conejito, estoy dando mi clase y de pronto se sube acá, entonces, digamos, como le dice el zorro al principito, ¿no? Es el tiempo que has invertido en tu flor lo que la hace importante. Es el tiempo, con el tiempo uno. Por eso queremos a nuestros hijos, ¿no? Nuestros hijos no tienen nada que otros niños no tengan, sino que los hemos visto nacer desde la pancita, su comida, balbuceo, que crecen, o sea, es el tiempo. Creo que en el caso de los animales también ocurre eso, ¿no? Y pues, digamos, cada día se moría uno, dice, ¿no? Ay, a mí, no, no he criado un pollito hasta ahora, ¿no? Pero hay animales que parece que no ser libres, dicen algunos. Muy bien, ahí está. Entonces, jóvenes, vayamos al giro copernicano. A ver, ¿qué es el giro copernicano, jóvenes? Lo que dice Kant es que en el mundo antiguo, el elemento fundamental en el conocimiento era el objeto. De lo que se trataba era que el sujeto simplemente sea una suerte de espejo que refleje el objeto. Entonces, si yo estoy acá, yo debo reflejar objetivamente, incluso se dice, ¿no? ¿Qué quiere decir objetivamente? Las características del objeto, no como yo quiero que sea. Quizás quisiera que mi celular sea guinda, pero no, pues es de color. Eso significa que el conocimiento sea objetivo. En el mundo antiguo, el objeto era el centro. Pero Kant dice que en el mundo moderno, desde Descartes, el centro del conocimiento no es el objeto, es el sujeto. ¿Por qué? Como vamos a ver en un momento. Porque el sujeto construye la realidad. ¿Cierto? El sujeto construye la realidad. ¿Qué quiere decir
ello, ¿no? Claro, esta fue una pregunta, examen de admisión. ¿En qué consiste el giro copernicano para Kant? Y la clave fue que el sujeto construye y configura la realidad. O sea, que la realidad es una, no creación, pero el hombre, el ser humano, vamos a ver en un momento, pone categorías. Y lo que yo estoy viendo no es esto, es lo que está en mi mente. Pero a ver, vamos paso por paso. Ese es el giro copernicano. Ahora veamos por qué Kant con el criticismo sintetiza el racionalismo y el empirismo. A ver. Profesor, Dígame. el giro copernicano se podría relacionar mucho con la frase de Protágoras acerca del Eh, relativismo, o no tanto. sí y no. Sí, por una parte, porque el sujeto construye la realidad, pero lo que pasa, Juan Pablo, es que para Kant sí es posible la ciencia, para Protágoras no, todo es opinión. Y para Kant, ¿por qué es posible la ciencia? Por ejemplo, ¿de qué color ve usted este celular, señor Pablo? O Juan Pablo. Negro. Yo también. ¿Se da cuenta? O sea, no es que usted lo vea rojo. ¿Por qué? Porque todos en el salón tenemos las mismas categorías. Y por eso todos solemos ver los mismos colores, ¿no? No es que alguien dice, oye, ¿por qué he venido con polo negro? No, yo no veo polo negro, yo veo polo rojo, no, yo veo polo fucsia. No, porque todos tenemos las mismas estructuras mentales, salvo algunos casos como los del tónico. ¿Correcto? Sí, sí, Vamos, ya le comprendí. claro, ¿no? Entonces, vamos a ver, explicar eso. Y eso lo quiero explicar de la siguiente manera. A ver, el sujeto es fundamental en el conocimiento, ¿correcto? El sujeto ve una manzana en el mercado y para Kant el sujeto tiene dos facultades, ¿no? Razón y experiencia. Bueno, en realidad, Kant habla de sensibilidad y entendimiento. Incluso Kant hace una diferencia entre el entendimiento y la razón, pero yo creo que para ustedes eso no, o sea, para que un poco lo relacionen con el empirismo y el racionalismo, vamos a ponerle razón y experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia es la capacidad que yo tengo de verme afectado por el mundo. Esta manzana envía intuiciones. Y esas intuiciones llegan a mi experiencia. Color, forma, tamaño, textura. El detalle es que llegan de manera caótica, de modo tal que yo luego necesito el entendimiento que ordene. Y eso es el entendimiento, la facultad de ordenar los datos sensibles. Y eso el entendimiento lo hace, miren la flecha, objeto al objeto, por las categorías. O sea, en sencillo, para Kant cuando yo veo este celular, el celular me envía color, forma, tamaño, textura. Eso llega a mi sensibilidad mediante intuiciones. El detalle es que llega de manera caótica, de modo tal que yo luego necesito al entendimiento para que ordene eso y producto de eso tengo la idea. Está acá. El concepto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si solo, a ver, si solo tuviera razón y no experiencia, ¿cómo podría captar los datos de las cosas? No tendría el material de conocimiento. Y viceversa, si solo tuviera experiencia y no razón, podría verme afectado por el mundo, pero no podría ordenar ese conocimiento. Lo que quiere decir Kant es que necesitamos de ambos. Entonces, Descartes se equivocó porque Descartes decía solo razón, sin experiencia. John Locke, experiencia sin razón. Kant dice que son ambos. Van a ver acá, sintetiza el empirismo y el racionalismo. Hace una síntesis hegeliana, como vamos a ver la siguiente clase. ¿Correcto? Por lo que les he explicado, para Kant, ¿se puede conocer a Dios? No.
No, ¿Por qué no, alumna Montenegro? ¿Cuál es su apellido, alumna Montenegro? Porque como yo solamente veo sus dos mi apellido apellidos, es Montenegro. Mi nombre claro, es Ariana. Ariana, muy bien. Entonces, yo trato de no mirar su emoticón porque si no me causa gracia, Ariana. ¿Por qué no, Ariana? ¿Por qué no podemos conocer a Dios antes? Porque Kant es empirista. Si no lo ves, no está, no existe. O es a través de la experiencia, el conocer. Y Dios es una idea. O bueno, para mí lo es, perdón, si no sigo la religión como tal. Nunca me inculcaron así a pie. Perfecto. Ya, está muy bien su respuesta, pero, a ver, solamente una precisión. ¿Kant es empirista, Ariana? ¿O criticista? Criticista, perdón. Criticista. Lo que pasa es que, claro, a Kant se lo inclina el empirismo porque Kant dice eso. Sí, o sea, para que haya conocimiento debe haber experiencia. Pero no todo el conocimiento proviene de la experiencia, sino que la razón tiene que ordenar. Por eso hace, pues claro, nosotros, o sea, no hemos tenido experiencia de Dios. Recuerdo que una vez estaba exponiendo esto y un alumno en matemática, ¿no? Me dijo, profesor, yo sí he tenido experiencia de Dios. Yo le dije, mire, qué interesante, ¿cómo así? Profesor, todos los domingos que voy al culto tengo experiencia de Dios. Sí. Ese es el problema de la experiencia religiosa, es una experiencia subjetiva. Hay personas que dicen que sí. Yo cuando tenía su edad, a veces iba con amigos, yo tengo muy buenos amigos cristianos, yo no tengo nada contra el cristianismo, no soy cristiano, pero no tengo nada, no es que piense que son menos inteligentes, ¿no? Para mí es una cuestión de opción, de fe, ¿no? Es un salto, ¿cierto? Y ellos me decían, pero sí, Dios está ahí en la iglesia, vamos para que lo sientas, me decían. Y yo decía, a ver, vamos, ¿no? Quizás, sí, ¿no? Y tocaban rock cristiano y todo, y saltaba la gente, y en un momento mi amigo me decía, ¿sientes a Dios? Yo no lo sentía, ¿cierto? Ese es el problema con la experiencia religiosa, es muy subjetiva. Experiencia no es lo que ve uno, pues porque yo les puedo decir, jóvenes, ven, acá está Kant. Kant está escuchando mi clase. Hola, Kant. ¿Lo ven, jóvenes? Acá está Kant, miren. Qué loco que está escuchando mi clase. Está viendo si lo estoy explicando bien o no. ¿Lo ven, jóvenes? ¿Kant? ¿Sí o no? No, pero No. La experiencia no es experiencia subjetiva, pues, correcto. Y el problema de la experiencia religiosa es eso. Que algunos dicen que ven que la Virgen llora. Cuando bautizan a gente, dice que ven espíritus saliendo, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Muy bien. Ahora, un kantiano se daría cuenta que en esta clase yo estoy cometiendo un error. Sí. ¿Cuál es ese error? Que yo estoy poniendo acá la manzana y para Kant acá hay una X. Yo no sé qué hay acá. Este es el fenómeno. esa fue ¿No? Dígame. No, ya lo está diciendo, ya lo está diciendo. Nómeno. O sea, a ver, esto sí es difícil de asimilar porque va en contra del sentido común, ¿no? Para Kant yo estoy tocando algo. Esto que estoy tocando yo no sé qué es. Sé que es algo, ¿no? Porque estoy tocando algo. Pero yo no sé qué es. Profesor, yo veo un celular negro. Usted mismo lo ha dicho, yo veo. O sea, en realidad lo que ustedes ven es lo que está en su mente, no lo que está acá. Ustedes ven lo que está en su mente. Y además que ustedes ven lo que ustedes han construido, porque esto envió intuiciones y ustedes han puesto categorías. O sea, ustedes conocen lo que está acá. No esto. Esto es una X. Yo no sé, me equivoqué acá. Este es nómeno, ¿no? Yo no conozco el nómeno. Yo conozco el fenómeno, la apariencia de las cosas. El aparecer, ¿no? Esto sí, a veces cuando lo explicaba, recuerdo, desde que fue ayudante de cátedra, nada más, estaba en cuarto año de universidad y fui ayudante de cátedra en sociales. Y leímos los prólogos de la crítica a la razón. Y claro, les explicaba esta idea
Claro, como que un alumno me dijo, profesor, pero yo estoy tocando la mesa. Claro, uno cree, ¿no? Que la mesa es que no. Eso que tú estás viendo no es la mesa. El alumno se fue molesto de clase. Me acuerdo. Como que, no, pero yo conozco la realidad. O sea, creemos que la manzana es roja. Creemos que la pizarra es verde o blanca, pero no. Es más, ya sabemos que los colores no existen en la realidad. Los animales no perciben que nosotros. Hay animales que perciben tonalidades de blancos que para el ojo humano es imperceptible. ¿Correcto? Y ahí vendría lo que dice su compañero, ¿no? Pero si no conocemos la realidad, eso digamos, tiene que ver con Protágoras, ¿no? Porque para Kant todos nosotros, todos los seres humanos tenemos las mismas categorías. Nuestro conocimiento es humano. Conocemos cómo es para nosotros los seres humanos. Hay animales que, digamos, algunos no ven colores, ¿no? Blanco y negro, dicen algunos. Entonces vemos cómo son las cosas para nosotros. Bueno, nosotros para todos los seres humanos, ¿no? Bien. Alison nos cuenta que alguien decía que podía ver el Espíritu Santo. Yo no sé si usted ha visto, Alison, en internet, digamos, hay un video. Profe, Dígame. una chica de ahí podía ver, supuestamente. Claro. Lo que pasa es que el Pero era un conocimiento, poco raro. claro, o sea, podríamos conceder que ella lo ve, ¿correcto? Pero el detalle es que nosotros creemos no lo que ve una persona, sino lo que ven varias personas, ¿cierto? O sea, para que algo sea conocimiento, en ciencia, tu descubrimiento se debe poder replicar como mínimo 7 veces por 7 científicos en 7 lugares distintos del mundo. O sea, no hay nada, no, en mi laboratorio sí me salió, no, no, no. Entonces, eso es lo problemático de la experiencia religiosa, ¿no? Muy bien, se relaciona con el mundo de las ideas y el mundo sensible. No, no, Juan Pablo, porque no está pensando Kant en, digamos, Platón. Kant está pensando un poco en ponerle los límites al conocimiento. A ver, esto de fenómeno y nómeno, jóvenes. Jóvenes, ustedes me conocen en sentido estricto. ¿Saben quién soy? No. ¿Es? Ustedes conocen mi fenómeno. Fenómeno en alemán proviene de phänomenein, aparecer. Ustedes conocen mi aparecer los viernes de 10:05 a 11:50. Pero lo que yo soy en realidad, ustedes no lo saben. Yo podría ser un psicópata en serie. No, eso es una broma. O sea, yo podría hacer algo que ustedes no piensan, pues, ¿no? Yo soy en realidad. Ustedes conocen mi aparecer. Y viceversa, yo tampoco conozco, digamos, qué son ustedes en realidad. Incluso creo que ustedes están en ventaja, porque ustedes al menos me conocen más o menos físicamente, y además escuchan mis clases, mis ejemplos, ya pueden hacerse un perfil de mi personalidad. Pero muchos de ustedes no hablan, entonces quizás, yo no sé si les aburre la filosofía, si no. Conocemos las apariencias, ¿correcto? Muy bien. Terminamos con los tipos de juicio, ¿correcto? Juicios analíticos. A ver, pongamos un ejemplo. El triángulo tiene 3 lados. Pregunta, ¿el predicado tener 3 lados está dentro del concepto triángulo? ¿Qué dice? Sí, El profesor, triángulo figura de tiene 3 tres lados. lados. Claro, está diciendo, ¿no? Está como que redundando, ¿no? Está diciendo algo que de hecho, el triángulo, figura geométrica que tiene 3 lados. El predicado está dentro del sujeto. Y como tal, es universal. Todos los triángulos tienen lados. Y es necesario. O sea, un triángulo no puede tener 4 lados, porque si no sería un cuadrado. Y es una verdad a priori.
¿Qué es una verdad a priori, estimados? ¿Qué es una verdad a priori? Es algo que Antes es de muy bien. ¿Antes de qué? la experiencia, creo. Muy bien. Antes de la experiencia. Por ejemplo, jóvenes, tengo un triángulo en la mano y le pregunto, ¿el triángulo que tengo en la mano tiene 3 lados? ¿Eso es verdadero o falso? Falso. El triángulo tiene 3 lados. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Miren, sus compañeros no necesitaron decirme, a ver, profesor, quiero ver ese triángulo para contar cuántos lados tiene. Analizando racionalmente, el triángulo tiene 3 lados. Sabe con anterioridad a que ve un triángulo que es verdadero. Es a priori. Ese es un juicio analítico. Está con anterioridad al experimento. Los solteros no están casados. O sea, si su profesor de química le dice, yo soy soltero, o su profesora de RB, yo soy soltera, está diciendo que no está casado. Eso se deduce. Juicios sintéticos. El juicio sintético es el triángulo es de color celeste. ¿Correcto? El predicado ser de color celeste, ¿está dentro del sujeto o dice algo nuevo? Es algo nuevo. Dice algo nuevo. Aumenta el conocimiento. Dice algo nuevo. Pero el detalle es que es contingente, porque un triángulo no es necesario que sea de color celeste. Podría ser contingente, lo que puede ser de varias formas. Podría ser de color verde, celeste, morado. Y es particular. Algún triángulo será de color celeste, no todo. Y es una verdad a posteriori. A posteriori es posterior a la experiencia. El triángulo que tengo en la mano es de color negro. ¿Esto es verdadero o falso, jóvenes? ¿Qué dicen? Tengo un triángulo escondido. Es de color negro. ¿Eso es verdadero o falso? No se sabe. Muy bien, Diana. No se sabe. Tendrían que decir, profesor, quiero ver ese triángulo para ver de qué color es. Y es de color blanco. ¿Ven? Es a posteriori. A ver, jóvenes, pensemos que Perú va a jugar con Brasil el día lunes. Y uno de los alumnos dice, Brasil va a ganar, profesor. ¿Eso es a priori o a posteriori? A posteriori. A posteriori. Claro que hay personas que dicen, profesor, eso es a priori, pero Brasil le va a ganar a Perú, pero tenemos que esperar el partido porque Perú le ha ganado a Brasil, ¿no? En la Copa América creo que una vez Ruiz Díaz puso la mano y lo descalificamos y le ganamos. ¿Se dan cuenta? Se juega Alianza En contra la Copa Barcelona. América del 70, profe, también le ganamos a Brasil y al final llegó Perú y Colombia. Mire, En la Copa América del año 70. mire, no sabía ese dato, claro, un poco más antiguo, pero el de Ruiz Díaz sí lo recuerda, ¿no? Perú le ganó y nadie pensaba que Perú le va a ganar, digamos, a Brasil, ¿no? Eso es a posteriori. Quiero que vean eso después de la experiencia. Entonces, jóvenes, para terminar, ¿qué hace Kant? Toma lo mejor de cada juicio. Lo bueno del juicio analítico es una verdad universal y necesaria. Pero dice cosas redundantes. El triángulo tiene 3 lados, el cuadrado tiene 4 lados. O sea, no aumenta el conocimiento. El juicio sintético aumenta el conocimiento, pero es una verdad contingente y particular. Por ejemplo, jóvenes, todos los metales se dilatan. ¿Es un juicio analítico o un juicio sintético? Analítico. Todos los metales se dilatan. ¿Es previo a la experiencia eso? No, sintético. ¿Sabe por qué no es sintético? Porque el sintético es contingente y particular. Algún metal se dilata, pero a los científicos no les interesa algún. Todos los metales se dilatan. En realidad el ejemplo que le he puesto es sintético a priori, estimado Juan Pablo. Toma lo mejor del sintético, aumenta el conocimiento. Y toma lo mejor del analítico,
es universal y necesario. Dice acá, todos los juicios de la ciencia están acá. La recta es la distancia más corta entre dos puntos. El predicado no está en el sujeto, dice algo nuevo, pero a pesar de eso es universal y necesario. Porque dice algo nuevo, es sintético, y porque es universal y necesario, es analítico. Juicio sintético a priori. Se les ponen cualquier enunciado científico, ya saben que la clave es juicio sintético a priori. ¿Correcto? Muy bien, no vean esto ya. Espero que no hayan visto. Muy bien. Les dejo las claves, ya saben que la siguiente semana comenzamos con la lectura. Muy bien, jóvenes, nos vemos el siguiente viernes. Cuídense. Luego nos vemos. Hasta luego, profesor, cuídese mucho. Hasta luego, Kevin, cuídate. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias por la clase, profesor. Luego, Ariana. Nos vemos. Salud, cuídate.